tardes, queridos contertulios, mi nombre es Abel de la Costa y llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico en el domingo cuarto de Adviento, ya prácticamente con un turrón en una mano y un panetón en la otra. Bien, domingo cuarto de Adviento. El año pasado hice un vídeo bastante extenso, casi 30 minutos, que se llamaba Con nosotros Dios, en donde analicé no solo el relato de la Anunciación de San Mateo que tocaba el año pasado, sino en general lo que es el sentido de las anunciaciones del nacimiento del Señor y los relatos de infancia como momento cristológico en la fe cristiana inicial y el sentido que tienen esos relatos. Entonces no vale la pena volver a repetir cosas que están dichas no solo en relación a San Mateo, sino también en relación a San Lucas, así que les dejo aquí arriba el vínculo para ir a ese vídeo. A mí me gustaría mucho que lo vieran, que lo volvieran a ver, incluso quien pueda verlo antes de este, porque lo que voy a hacer ahora es bordar algunos elementos más en relación a lo que ya dije en ese vídeo. Bien. Y hoy leemos la Anunciación de San Lucas. Y esto es por un lado bastante lógico, estamos en la semana prácticamente de la Navidad y entonces es un texto que nos invita mucho a contemplar el nacimiento del Señor, pero es también algo bastante sorprendente porque no estamos en el ciclo de San Lucas, ¿no? Y uno diría, bueno, lógicamente si San Marcos no tiene Evangelio de Infancia, el ciclo B, y tampoco lo tiene San Juan, Entonces el ciclo B, que o utiliza Marcos como base o complementa con San Juan, tiene que recurrir a alguna otra fuente. Y entonces nada más lógico que traerse el relato de la Anunciación de San Lucas. Sí, eso está bien. Pero resulta que cuando vamos el año que viene, al domingo cuarto de Adviento, nos encontramos que no se usa la Anunciación de San Lucas, ¿no? Si yo fuera el que organiza los textos litúrgicos, digo, bueno, el ciclo B se lo pido prestado a San Lucas y total el año que viene paso un año más, volvemos a leer el mismo texto, pero resulta que no trae este texto. El año que viene leemos la visitación de María a Isabel, es decir, el que continúa inmediatamente a la Anunciación. Y este es un dato interesante para tener en cuenta. Siempre les insisto en que en la liturgia no es solo lo que los textos dicen, sino también el pensamiento que está atrás de cómo están organizados esos textos. Porque la liturgia es un modo de recibir la palabra, es una recepción concreta de esa palabra. Entonces, en los tiempos fuertes, como es Adviento, como es Cuaresma, como es Pascua, en esos tiempos fuertes no solo importa el desarrollo, podríamos llamar así, lineal de las lecturas, que pasa cada domingo, sino también las relaciones horizontales, transversales, que realizan el mismo domingo en los tres ciclos distintos, A, B y C. Y entonces uno podría preguntarse, claro, viendo el ciclo A y el ciclo B, que hablan Anunciación de San Mateo, Anunciación de San Lucas, uno dice, bueno, el domingo cuarto de Adviento es el domingo de la Anunciación del Señor. Pero no es exactamente eso. Cuando vemos que el año que viene leeremos Visitación de María e Isabel, nos damos cuenta que el centro no está puesto en la Anunciación, está puesto en alguna otra cosa, que los tres relatos tienen. Y lo que los tres relatos tienen en común, la Anunciación a José, la Anunciación a María y la Visitación a Isabel, es que en los tres se manifiesta sorpresivamente la irrupción del Señor en nuestra historia. Eso está presente en los tres. El aspecto sorpresivo de la irrupción del Señor en la historia de los hombres. Hoy además está muy lindo, muy bien escogido esto, en la segunda lectura, una lectura tomada de Carta a los Romanos, capítulo 16, que dice, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en los escritos proféticos.
mantenido en secreto y manifestado ahora. Es esa irrupción, esa sorpresa, la que creo yo que quieren destacar los relatos, todos los textos del domingo cuarto del Adviento. Nosotros veníamos viendo que el Adviento hace alusión a la venida del Señor, a la espera de esa venida del Señor. Mantener esa esperanza vigente. Y esa venida del Señor no se refería solo a la venida histórica, sino incluso hasta fundamentalmente a la venida escatológica. Claro, quien espera imagina cómo será ese encuentro. Quien espera realmente de alguna manera adelanta en su espíritu esa venida. Bueno, el domingo cuarto nos dice, sí, está bien que adelantes la espera, imaginando cómo será, etcétera, etcétera, pero en realidad cuando el Señor irrumpe, rompe los moldes de lo que nosotros nos imaginamos. Irrumpe de maneras creadoras. Lo propio de Dios es ser creador. Eso es algo que la Biblia no descubrió, a pesar de que tenemos los dos relatos, o el relato de la creación y el segundo relato que podría entenderse de manera creadora, al inicio de la Biblia en realidad llegó a ir comprendiendo que lo propio de la acción de Dios es la acción creadora. Es decir, la irrupción novedosa de algo que no se espera. Y por eso es interesante aquí la tensión que hay entre la primera lectura y la anunciación de San Lucas. La primera lectura es una lectura muy importante, yo les diría que es nuclear dentro del Antiguo Testamento, que es la lectura de 2 Samuel 7, la promesa transmitida por el profeta Natán, la promesa a David de una descendencia eterna. Entonces, tú eres quien me va a construir una casa, le dice Dios a David a través de Natán, ¿no? Yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas, yo estaré contigo en todas tus empresas, pero tú no me vas a construir una casa, yo te voy a construir una casa. Entonces cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia, tu trono permanecerá por siempre. Este es el fundamento de la promesa, digamos, de la esperanza davídica de toda la historia de Israel. Es esta la promesa nuclear. Es un texto realmente central dentro de la Biblia. Y lo es también para nosotros, porque nosotros afirmamos precisamente que Jesús es ese heredero del que hablaba esta promesa. Pero en realidad, si leemos atentamente el texto de 2 Samuel, no está hablando de un heredero, sino de una herencia. Yo te construiré a ti, tú no me construirás a mí una casa, yo te construiré a ti una casa. Es decir, una descendencia, una continuidad. No le afirma aquí que le va a mandar un heredero eterno, sino que eternamente la casa de David contará con un heredero. Y así lo entendió en general la teología, digamos, de Israel a lo largo de su historia. De hecho, la gran problemática en el destierro es que precisamente se acababa la dinastía de David. Entonces, bueno, de alguna manera Dios iba a proveer el cumplimiento de esta profecía, porque es una profecía demasiado firme. Bueno, ¿qué hace el relato de la Anunciación? En tensión con este texto, nos presenta cómo Dios crea en María, por eso era tan importante el tema de la concepción virginal, eso es lo que vimos en el otro vídeo, crea en María no ya una casa, es decir, uno más en la secuencia de descendientes, sino que crea al descendiente definitivo. Y con esto, por un lado, cumple la promesa, y nosotros lo leemos hoy, estos dos textos juntos, ¿no? El de Samuel
y la Anunciación a María, que utiliza mucho vocabulario en común con este texto, o sea que explícitamente San Lucas está reflexionando sobre esto, por un lado, van juntos, la Anunciación a María cumple la promesa a David, pero al mismo tiempo están en tensión, no lo cumple de la manera en que el texto lo dice. Y este es el punto que a mí me gustaría incidir hoy. Y es que, en realidad, la irrupción de Dios en nuestro mundo jamás cumple las cosas del modo como nosotros las esperamos. Jamás. No lo hizo tampoco cumpliendo su promesa de herencia davídica. Y no lo va haciendo a lo largo de la historia. Eso tiene su lado bueno y su lado también peligroso y en el que hay que pensar y meditar mucho. Su lado bueno es que Dios da unas sorpresas permanentes, digamos a lo largo de toda la historia. Dios va irrumpiendo en el mundo del hombre y cuando incluso parece que todo se cierra y el panorama se oscurece y parece que no hay realmente una salida humana a las cosas, el hombre de fe puede confiar en que no es que va a aparecer el Deus ex machina de las tragedias griegas, un Dios colgado de una cuerda salvando cosas. No, no es eso, no es el Deus ex machina. Pero aparecen nuevas salidas a partir de momentos de cierre en la historia, y nosotros estamos viviendo un momento de cierre en la historia. Entonces esto nos da el hombre de fe puede penetrar en el momento que estamos viviendo y decir, bueno, estos son los momentos en donde la creatividad de Dios destraba las problemáticas humanas. Estos son los momentos que por lo menos han ocurrido así. El reverso de esto es que no nos podemos aferrar a esquemas de cómo creemos nosotros que Dios va a actuar, ¿no? Ya le pasó a Israel. Israel, bueno, se apoyaba en las promesas que tenía de parte de Dios, ¿no? Tu linaje será eterno, el templo es la presencia de Dios, en Jerusalén habita la plenitud de la divinidad y ya está, Sion es eterna. Bueno, viene el profeta Jesús y dice, miren, no quedará piedra sobre piedra. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo se compagina eso con toda la seguridad que tenían los judíos de la época de Jesús, con toda la seguridad que tenían en la eternidad de las promesas divinas? Bueno, literalmente no se compaginan. Y de hecho, muy poco después de la Pascua de Jesús, ocurre hacia el año 30, bueno, en el año 70, efectivamente no queda del templo piedra sobre piedra, ¿no? Es decir, Dios cumple sus promesas, porque de hecho se crea un nuevo Israel en la historia de Israel. Se crea una iglesia. Y sin embargo, el cumplimiento de sus promesas no tiene que ver con el modo como nosotros, los seres humanos, imaginamos que tiene que actuar Dios. Creó un descendiente para David, pero no en el sentido en que lo dice en 2 Samuel, sino en un sentido totalmente nuevo. A veces los cristianos leemos el Nuevo Testamento un poco en la posición en que los judíos leían su propia tradición religiosa, ¿no? Nos imaginamos que el compromiso de Dios expresado en el Nuevo Testamento, qué sé yo, las puertas del infierno no prevalecerán, como lo hemos leído hace poco. El compromiso de Dios expresado en el Nuevo Testamento significa ligarse y atarse a los modos en que nosotros nos imaginamos que Él va a actuar en la historia. Y realmente lo propio de la fe, es interesante la respuesta que le da la Virgen al ángel, ¿no? ¿Cómo será esto? La respuesta es ¿cómo será esto? Porque lo propio de Dios es actuar creadoramente. Entonces, la respuesta del hombre de fe no es solo confiar en que Dios va a actuar, sino también
confiar en que Dios va a crear. Y por lo tanto nosotros no podemos imaginar el modo como Dios crea, porque aquello que crea es nuevo. Yo creo que estamos en un momento de la historia en que todos estos textos, más que consolidarnos infantilmente las imágenes que tenemos sobre Jesús, sobre la Virgen y sobre nuestra fe, que está bien, es nuestro punto de partida, pero más que consolidarnos infantilmente toda una estructura que nos ayude a mantenernos con la escafandra frente a un mundo que está cambiando, estos textos nos tienen que, por el contrario, ayudar a darnos cuenta que en todo eso que está ocurriendo afuera nuestro, todo ese mundo que se derrumba, es un mundo en el que está Dios amasando lo suyo. Nos enteraremos en nuestra generación o no, eso ya no lo puedo saber, pero es un mundo que Dios está amasando. No es una conspiración de malvados que nos están destruyendo, es un mundo que Dios está amasando. Y entonces la pregunta del creyente, si queremos realmente ser oyentes atentos de estos textos, y no meros repetidores de lecturas piadosas, sino oyentes auténticos de un texto como este, la pregunta es, ¿cómo será eso? Esa apertura de espíritu que tiene la Virgen frente a un ángel que le está proponiendo algo bastante insólito en su cultura y en su medio. La apertura es, ¿cómo será eso? Y no cerrarse en banda, no, eso no puede ser, porque en nuestra tradición eso no existe. ¿Cómo será eso? ¿Cómo actuará la creación de Dios cuando todo lo que hacemos los hombres no da resultado? ¿Cómo será ese acto creador? Bueno, como ves, no he hablado específicamente del texto de la Anunciación, porque quisiera incidir sobre este punto. Y quisiera que este momento tan especial que estamos viviendo nos ayude a pensar en esta dimensión de la fe, en su dimensión de apertura a una novedad de Dios que quizás no se nos manifestó todavía, pero es seguro que se nos va a manifestar, y una apertura positiva, creadora de esa, o que ayude a ese movimiento creador de Dios, ¿no? En lugar de hacerle resistencia. Bueno, feliz Navidad, nos veremos ya después de la Navidad, porque como el año pasado tuve vídeo de la Sagrada Familia y los textos son los mismos, no cambian, entonces este año no voy a hacer sillón bíblico la semana que viene. Nos veremos ya después de la Navidad, me tomo esta semanita de descanso. Muchas gracias y bueno, sí que voy a subir otra cosita, pero no tiene que ver con vídeo del sillón bíblico, sino con un curso que está a punto de comenzar. Muchas gracias.